Muy buenas noches, mi nombre es Oscar Julián Torres. Actualmente estoy cursando el curso de Cultura Política. La temática escogida es el movimiento del sector campesino en Colombia en los años 2000 a 2010. Bueno, vamos a responder a estas preguntas. En primera medida, ¿por qué considera que la temática escogida es pertinente? Porque es uno de los sectores más vulnerables en la actualidad, que no tienen voz ni voto, que han sido vulnerados en sus derechos y atropellados por los demás, engañados en su buena fe, dado que muchos de ellos no tienen estudios, no acaban bachillerato. Entonces todo esto hace que sean más factibles a ser engañados. Dos, ¿cómo se relaciona el tema investigado con la participación política y la democracia en Colombia? En la actualidad los actores campesinos tienen voz y voto. Se les creó el mandato agrario, en el cual se les destaca el ítem de derecho a la vida, planes de libertades de democracia y respeto a los derechos humanos, libertad de tierra, pueden cultivar su tierra, pueden vivir de la tierra, y se les crearon otros derechos. 3. Porque el periodo de tiempo que ha delimitado permite una mayor comprensión de sus luchas del sector social seleccionado. Dado que en este periodo de tiempo hubieron dos hechos, un hecho muy importante, que fue el 7 y 8 de abril del 2003, que realizó el Congreso Nacional Agrario, en el cual se definieron 14 ítems que son importantes para el derecho de los campesinos y otros grupos como afrodescendientes, indígenas y demás. Eh, Algunas cosas importantes en este Congreso Nacional Agrario fue que se decretó el derecho a la tierra, eh, que pudieran ellos tener y reintegrarse allá a sus tierras si han sido desplazados de manera forzosa. 4. ¿Por qué seleccionó dicho espacio geográfico para la investigación? Los hechos que ocurrieron en este tiempo, como en el mandato agrario, que se crearon los 14 ítems que van en favor de los campesinos, y las políticas en contra del rechazo de las políticas neoliberales del gobierno colombiano, y especialmente el libre comercio, con la vía directa hacia la desnutrición del sector agrario colombiano. Como les decía, en este Congreso Agrario se establecieron 14 importantes, que ya pues trataremos más adelante. ¿Cuál es el contexto histórico en el que se desencadena la temática del sector social? Pues es que para ese periodo los campesinos habían sido muy vulnerados, no tenían participación ni de campesinos ni de campesinas, entre otros, como también lo fueron afrodescendientes, indígenas, que también estuvieron en estos hechos. No tenían derecho a tierra, se apropiaban de sus tierras para cultivos ilícitos, o multinacionales que se apropiaban de sus tierras para sus fines, o para la explotación petrolera. Las mujeres campesinas eran violentadas. Sexto, ¿qué población es afectada y quiénes son los actores relevantes del sector social investigado? Pues los actores principales son los campesinos, han sido los más vulnerados, aunque también hay otros población afectada, como los afrodescendientes, los indígenas, entre otros. ¿Cuáles hechos históricos influyen en el contexto donde se desarrolla el movimiento o sector social que está documentando? Los factores principales fueron dos. Como les decía, el 7 y 8 de abril del 2013 se realizó el Congreso Nacional Agrario. Este Congreso Nacional Agrario estuvieron los campesinos, campesinas, afrodescendientes, indígenas, políticos, y todos crearon los 14 ítems que iban en favor
de estas comunidades. También el 19 de enero del 2008 mueren dos sindicalistas, Ramiro Ortega y Miguel González, y en esta fecha pues se realizaron protestas y marchas por este motivo, lo cual afectó pues los hechos siguientes. 8. ¿Cuál es el contexto actual de la temática? Actualmente se muestra cómo en Colombia en el siglo pasado se dieron varios intentos para crear un amplio movimiento en busca de la paz, de la justicia social, y va desenvolviéndose de una manera clara y concreta para que los actores tengan mayor probabilidad de tener voto, de tener sus tierras y desarrollarse de una forma muy efectiva, y puedan tener sus familias en un desarrollo económico y cultural muy positivo. 9. ¿Cuál es la relación de la temática investigada con el concepto de cultura política? La relación de la movilización del sector campesino colombiano con la cultura política. En este sector se crea la reforma rural integral, que busca que los habitantes del campo tengan una tierra, que puedan vivir de ella, que puedan desarrollar su tierra, que puedan realizar comercio, que puedan regresar si fueron víctimas de conflicto o de desplazamiento forzoso, que tengan mayor vigilancia por el sector militar, para que pues no sean vulnerados en sus derechos. 10. ¿Cómo el sector social seleccionado aporta a la construcción de la democracia? Pues actualmente las minorías campesinas tienen agremiaciones, sindicatos que velan por los derechos de este sector, dándoles mejores condiciones de vida para que puedan desarrollarse en un ente, puedan desarrollarse como personas, puedan tener sus derechos básicos, derecho a la vida, derecho al estudio, derecho a sus creencias religiosas y demás, y puedan realizar una mejora en cuanto a sus deberes y derechos en cuanto a lo político, porque pueden tener más voz y voto en el Congreso o en sus juntas locales y demás. Las conclusiones: que todos los componentes de una sociedad deben tener voz y voto sin importar sus creencias culturales, niveles educativos, su raza ni sus credos. Se deben mejorar las políticas en favor de estos sectores vulnerables, dado que como son minorías muchas veces son marginados y no son tenidos en cuenta para proyectos en sus sectores o en sus regiones. Se debe desarrollar proyectos para que el campesino pueda tener una mejor calidad de vida, y en cuanto a seguridad pues se les debe brindar el apoyo del ejército y de todos los entes de vigilancia, para que no sean vulnerados por grupos al margen de la ley, que los obliguen a cometer delitos o crear cultivos ilícitos para el bien de ellos y no para el desarrollo de los campesinos. Muchas gracias.